Hola a todos, muy buenas tardes nuevamente. Les doy la bienvenida a este evento, Los Desafíos del 5 de septiembre, organizado por la plataforma Casa de Todos. Estamos en el IE, ¿cierto? Por eso yo doy la bienvenida, pero una bienvenida simplemente formal, porque esta actividad, como les digo, pertenece a una plataforma que excede a esta casa. Estamos muy felices de recibirlos, pero Casa de Todos se remonta a un esfuerzo de un grupo de personas que viene trabajando hace algunos meses, pensando en el 4 de septiembre y también en el 5 de septiembre, como dice el título de esta actividad. Casa de Todos surge a partir del esfuerzo de dos investigadores de Horizontal, centro de estudios amigo con el que también hemos hecho hartas cosas juntos. Han incorporado una serie de personas, tanto del mundo académico, perfil más intelectual, como también del mundo político posteriormente. Y nuestra inquietud es ofrecer a la ciudadanía, y ustedes lo pueden visitar en la página web, casadetodos.cl, una plataforma, un ejercicio participativo de cambio constitucional. Podrán encontrar ahí nuestra opinión crítica del trabajo de la convención, pero también unos principios orientadores que buscan pensar qué es lo que sigue más adelante, ¿cierto? Que Chile puede tener una buena y nueva constitución, que es posible hacer las cosas de manera diferente, y para conversar sobre estos temas y otros orientados, por supuesto, en los desafíos del 5 de septiembre, tenemos un panel de lujo. Agradezco a todos nuestros panelistas. Esta actividad va a ser moderada por Josefina Arauz, que les va a contar el formato y luego le va a dar el paso a Evelyn Matei, Alfredo Yuñán y Andrés Velasco, a todos quienes agradecemos por estar aquí. Así que muchas gracias por acompañarnos aquí en el público, los que siguen la actividad vía YouTube, y muy buenas tardes. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Saludamos especialmente a quienes están aquí en la casa hoy día y también viéndonos por internet, vía digital. En tiempos de post-pandemia es difícil, ha costado volver a llenar los lugares, así que siempre es una alegría tener la casa llena. Como contaba Claudio, la dinámica hoy es una conversación. Fundamentalmente voy a presentar primero a nuestros panelistas, pero luego vamos a abrir la conversación que van a liderar ellos. Yo solo iré haciendo algunas preguntas guía para tratar de entrar en el título que nos convoca, la pregunta que nos convoca hoy día respecto de los escenarios post-plebiscito que ya está a la vuelta de la esquina. Presentaré por orden alfabético para ser ordenada. Alfredo Yuñán es nuestro primer panelista, sociólogo, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Diego Portales, también investigador del Centro de Estudios del Conflicto, destacado también participante del debate público nacional. Tenemos también a Evelyn Matei, economista de formación, política de larga y también destacada trayectoria, ministra, diputada, senadora, en fin, candidata presidencial. Actualmente ejerce como alcaldesa de Providencia y es militante de la UDI. Muchas gracias a ambos por estar acá. Me queda Andrés Velasco, economista también. Ganan los economistas hoy día, parece. Doctor en economía también, actualmente decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics. También destacado político, fue ministro de Hacienda, precandidato presidencial y nos acompaña nuevamente nos acompaña también en esta actividad. El formato es como sigue, cada uno dispone de entre 5 o 7 minutos de apertura respondiendo lo que nos convoca hoy día, ¿no? Cómo ve cada uno los desafíos, las tensiones, las expectativas y las condiciones para el 5 de septiembre después del plebiscito, pase lo que pase ese día. Partamos en el mismo orden alfabético, partimos con Alfredo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. No es primera vez que vengo a esta casa y siempre la veo llena, así que es un placer. A ver, entiendo que no vamos a hablar de contenido, sino de cómo salimos del entorno en el cual estamos, digamos, porque estamos en un enredo. Bueno, estamos enfrentando en primer lugar un plebiscito extrañísimo y muy extraño además en perspectiva comparada, pero es extraño porque lo que yo constato al día de hoy, 11 de agosto, y pueden pasar todavía cosas, yo constato dos formas de rechazar para reformar o a secas, con amor o sin amor, 4 formas de aprobar, a secas, para reformar, para implementar y últimamente para perfilar. Es decir, honestamente, en ambas posturas, ya sea para rechazar o para aprobar, veo escasa satisfacción
con el texto, también con el proceso, y a decir verdad, usando la fórmula de Habermas, cero patriotismo constitucional en esto. A lo menos no en el corto plazo. Es cierto que el patriotismo constitucional, ese orgullo por la Constitución, se puede generar con el tiempo, es verdad, pero de que partimos mal desde ese punto de vista, desde el punto de vista estrictamente del sentimiento de patriotismo, de identificación con la norma común, partimos mal. Lo cual hace que este es un plebiscito, por eso que es extraño, más sobre un borrador avanzado que sobre un texto terminado. Hace un par de horas atrás, el oficialismo acaba de aprobar un documento en 4 páginas sobre un conjunto de reformas pactadas en caso de que el texto se apruebe. Y eso es una anomalía, porque si bien las reformas constitucionales son siempre una posibilidad evidente, es muy raro plebiscitar e inmediatamente reformar. Digamos. Eso francamente no lo había visto, no tengo recuerdo en procesos de cambio constitucional de los últimos 20 años sobre ese tipo de situaciones. Y eso hace que nos tenemos que formular una vieja pregunta que se la formuló en 1905 Lenin, ¿qué hacer? Y aquí hay varias posibilidades en donde ninguna es óptima. Ese es el problema. Aquí no hay soluciones óptimas. Y esto se desglosa en subtipos. De ganar el apruebo, la disputa por reformar va a enfrentar al socialismo democrático con, no creo que con todo apruebo dignidad, pero sí con el PC y con una parte del Frente Amplio. Y en última instancia, de ocurrir eso, vale decir, de aprobar para reformar, en el Parlamento lo que se va a producir es de nuevo lo que se produjo al interior de la Convención. Yo tengo una interpretación de lo que ocurrió en la Convención y creo que se podría producirse si es que esto ocurre. Yo creo que en última instancia lo que ocurrió en la Convención, yo entiendo que la derecha quedó fuera del juego porque era demasiado débil y estuvo demasiado cargado a la izquierda la Convención, pero en última instancia lo que se jugó en la Convención fue una disputa entre las dos izquierdas históricas, entre socialistas y comunistas. Esa fue la disputa en última instancia. Y me temo que de ganar el apruebo y de trasladarse la discusión constituyente al Congreso, esa disputa se va a volver a activar. En términos del mundo de izquierda, es una bonita disputa, honestamente. Pero es una disputa súper acotada cuando lo que está en juego es una constitución. Y para reformar de verdad, hay que considerar que las dos coaliciones de gobierno, porque además esta es la otra novedad, tenemos un gobierno con 2 coaliciones, también es una innovación, hay que considerar que las 2 coaliciones de gobierno se van a enfrentar, de aprobar para reformar, arriesgando la base de sustentación del presidente Boric. Por lo tanto, ese es el horizonte de buenas a primeras que se abre en la perspectiva de que gane el apruebo. ¿Y qué quieren que les diga? No es lo mismo ganar por poco que ganar por mucho. De ganar el rechazo, ahí nuevamente se abren varias alternativas. De ser amplio el margen, y aquí lo que voy a arriesgar es una convención, más de 10 puntos, de ser amplio el margen de triunfo del rechazo, el riesgo simétrico al riesgo de que el apruebo gane holgadamente, el riesgo es de proponerse acatar estrictamente la voluntad del demos y hasta aquí llegamos. Pero de arrojarse, como creo que es lo que va a ocurrir, ya sea... Le encantó tu voz. Ya. Dice que sigas hablando. Ya. De arrojarse, como creo que es lo que va a ocurrir, una representación dividida del país, ya sea en el caso de ganar el apruebo o de ganar el rechazo, un país dividido y por algo sumamente relevante, la norma común,
A mí me parece que ahí ya se nos abren algunas pocas alternativas. En primer lugar, consensuar una hoja de ruta de cómo seguimos. Y ahí esa hoja de ruta no tiene tantos componentes. En primer lugar, un posible nuevo plebiscito sobre mecanismos. Esa opción la considero súper arriesgada por una razón, porque es un plebiscito fome, súper frío, es un plebiscito pragmático, netamente instrumental. Y me temo que un plebiscito de esas características podríamos terminar en una continuación del proceso de mala forma, con muy baja participación. Por lo tanto, de tener que haber un plebiscito de entrada sobre mecanismos, lo que yo digo, no me digan qué, pero el contenido, pero lo que yo sostengo es que de haber ese plebiscito tiene que ser sobre algo más que mecanismos. Porque no podemos arriesgar, imagínense, continuar el proceso con el 20% de participación. Yo lo considero, francamente, creo que lo estamos haciendo pésimo, digamos. Es decir, y de hecho, invito a que tengamos en el horizonte ese problema. En segundo lugar, después se abren otras alternativas. El Congreso, que se transforma en Congreso Constituyente, lo veo inviable, pero bueno, a esta altura uno nunca sabe. Comisión de expertos o elección de una nueva Asamblea Constituyente, en donde yo sugiero ahí derechamente ya no hablar más de Convención Constitucional, sino derechamente asumir que esto va a ser una Asamblea Constituyente y nombrarla como tal, pero que no puede ser la misma. Definitivamente. Nunca más independientes en lista, pero nunca más. De verdad. Porque eso fue un colapso del sistema de partidos. Y además es una anomalía mundial. Si eso no es normal. No es normal. Independientes, sí. En Chile existen dos tipos de independientes. Los independientes sueltos, que compiten por sí mismos, o independientes que van en cupos de partido. Pero esto de haber inventado esta figura de los independientes en lista, no, no más. De hecho, lo que produjo es atomización, fragmentación, un juego muy sobreideologizado, en fin. Por lo tanto, no se trata de dejar fuera a los independientes, sino de encauzar a los independientes, como ya se vienen encauzando desde hace muchos años, al interior de listas de partidos. Y evidentemente en ningún caso prohibir que independientes libres, digamos, puedan competir. Pero hacer de que los independientes en lista puedan competir como si fuesen partidos, a mí me parece el colmo. Y la última alternativa, de la cual Juan José Osa va a entender perfectamente a lo que me refiero, es volver a la Constitución del 25. Juan José participó en un libro con Arturo Fontaine. Juan José fue mi copanelista en radio, así que es el hermano. Juan Luis participó en un libro con Arturo Fontaine hace ya unos 4 años atrás, en donde proponían volver a la Constitución del 25, en tanto es la última expresión de consenso constitucional, en donde Allende muere dando la vida por la Constitución, digamos, y se da un golpe por la Constitución, porque se estaba violando. Por lo tanto, si había algo común, era la Constitución del 25, y en todos los casos, y termino por ahí, el proceso que se abre debe ser breve, y concluir con todos los plazos del caso, plebiscito de entrada, elección de convencionales y funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Todo esto debe concluir en no más de un año. Porque de verdad creo que ya podemos generar un problema diferente, ya podemos terminar aburriendo a los chilenos y chilenos, digamos. Es decir, y eso yo creo que es lo peor que nos puede pasar. Lo dejaré ahí, Josefina, para iniciar la conversación. Gracias, Alfredo. Evelyn. La verdad es que hemos vivido 3 años sumamente complejos. Y sin embargo, yo hoy estoy más optimista que desde hace 10 años. Y básicamente porque uno empieza a ver que se empiezan a perfilar posibilidades de traspasar la lógica del sí y del no
es la que nos ha tenido atrapados durante los últimos 30 años y que nos convirtió en enemigos sobre temas del pasado. Y quizá podemos ahora empezar a mirar el futuro con coaliciones bastante distintas, con alineamientos muy distintos de los que los hemos conocido. Yo estoy convencida, por ejemplo, que lo que han publicado hoy día, en términos como de un acuerdo de perfilar la Constitución, en realidad no es un intento por ganar el apruebo. Yo lo veo mucho más como un testimonio que tenían que dejar aquellos que están, digamos, en un socialismo democrático y que estaban incómodos al tener que apoyar un proyecto de constitución que los tenía sumamente incómodos en muchos temas. Yo creo que la jugada de hoy día se les va a volver en contra, pero yo creo que era absolutamente necesario para aquellas personas que son democráticas, del Partido Socialista, del PPD, de la democracia cristiana, que se han alineado detrás del apruebo. Yo creo que ellos tenían que dejar testimonio por escrito, explícito, de que ellos no estaban de acuerdo con muchos de los temas que venían en la Constitución. Y eso yo lo interpreto como una sacada de voz de un grupo que ha estado absolutamente escondido, de alguna manera sufriendo el acoso, digamos, ¿no es cierto?, de esta extrema izquierda que ha tomado el poder. Cuando uno mira los proyectos de ley sobre los que peleamos tanto durante la época de la concertación y durante la época, ¿no es cierto?, de nuestros gobiernos también, uno se da cuenta hoy día que por Dios que estábamos cerca. Y muchas veces colaboramos, nosotros, yo creo que nosotros colaboramos mucho más con los gobiernos de la concertación que la exconcertación colabora con los gobiernos de Piñera. Sin embargo, había algún tema en común en que uno podía decir podemos construir un país en forma conjunta. A eso finalmente, ¿no es cierto?, empezaron a salir estos grupos más extremos, tanto por la derecha como por la izquierda, en que de alguna manera siento que nos van el miedo a caer en esos populismos o el miedo a caer en esos extremos, yo creo que nos permite una conversación mucho más fluida. Hoy día, por ejemplo, recién estaba escuchando a Alfredo Joañán y no hay prácticamente nada en lo que yo esté en desacuerdo con él. Y por lo tanto tengo la impresión que ya sea que gane el apruebo o que gane el rechazo, va a haber un grupo de centro derecha, un grupo de centro izquierda que va a poder enfrentar las cosas bien. Obviamente que no es nada, es muy distinto, perdón, que gane el rechazo a que gane el apruebo. En primer lugar, porque el apruebo tiene un cerrojo, del cual nadie habla, y que es el cerrojo de los pueblos originarios. El único que hoy día yo creo que fue absolutamente honesto fue Tellier, cuando dijo que no podían garantizar estos cambios, porque no los pueden garantizar. De hecho, probablemente ni siquiera ocurrirían. Lo quieran o no, efectivamente hay el texto del proyecto de la Constitución deja bastante claro que se requeriría, ¿no es cierto?, el acuerdo de los pueblos originarios para poder cambiar este texto, si es que se aprueba. Por lo tanto, a mi juicio, el apruebo es una apuesta sumamente peligrosa. Porque dado que ellos mismos se han dado cuenta y ellos mismos han hecho explícito que el texto no es bueno, pero no han hecho explícito que tiene un cerrojo, el apruebo para reformar queda en una posición sumamente debilitada. En el caso del rechazo, yo diría que hay mucho consenso en los tres partidos, UDI, Renovación Nacional y Evópoli, de que efectivamente hay que avanzar en una nueva constitución, en que se debe sacar probablemente lo mejor del texto que nos rige actualmente, de lo que presentó la entonces presidente Bachelet y algunas cosas que propone el nuevo texto. Y yo creo que en eso vamos a poder llegar a un acuerdo.
El tema es que políticamente vamos a estar muy complicados en cualquiera de los escenarios. Porque las dos coaliciones que están gobernando hoy día en realidad tienen almas que son incompatibles. Y lo peor de todo es que uno no sabe qué es el presidente, en qué cree, qué lo mueve. Lo mueve solamente el hecho de ganar, o sea, son tantos los cambios de posición, las volteretas que ha dado él personalmente, no solamente sus ministros, que uno no sabe cómo él podría liderar. Y mi impresión, y en eso coincido con Alfredo, es que esas dos coaliciones efectivamente se separarían. Y en ese caso, el actual presidente, Boric, va a tener que elegir con cuál de las dos se queda. Teniendo claro que si se queda con el socialismo democrático, probablemente tenga también una colaboración no menor de la centroderecha, pero que va a tener una guerra imposible desde el lado de la izquierda, que en ese mismo momento va a tratar, ¿no es cierto?, de darle el zarpazo y destruir el movimiento de ellos, que efectivamente les compite políticamente en el electorado, ¿no es cierto?, al Partido Comunista. Así que lo que viene, yo siento que hay muchas esperanzas, pero también peligros. Y el peor peligro, a mi juicio, es la falta de experiencia y también la falta de estatura, la falta de convicciones del propio presidente de la República. Siento, digamos, que el carácter de él no le da para liderar esto, la falta de experiencia no le da para liderar esto de moverse continuamente entre dos almas y que yo creo que todavía él no sabe a cuál de las dos pertenece. Eso yo creo que van a ser los principales problemas. Los principales problemas no van a ser los partidos, ni el Partido Socialista, ni el PPD, ni la Democracia Cristiana, ni nosotros centro derecha. El principal problema va a ser cómo logramos que el presidente efectivamente lidere, porque no hay otra persona que lo pueda liderar, lo que se nos viene. Lo veo a él muy frágil, muy complicado en realidad. Y todo el tiempo, ¿no es cierto?, de alguna manera tironeado por dos coaliciones que no tienen nada que ver una con otra. Yo siento que el Partido Socialista, el PPD, es mucho más cercano y yo creo que eso es lo que va a surgir de todo esto finalmente, que vamos a terminar rompiendo esta lógica, ¿no es cierto?, en que nos dividimos entre los buenos y los malos, en el sí y el no, y vamos a empezar a tener coaliciones que ojalá miren el futuro. Quiero nomás terminar diciendo que no solamente tenemos que mirar al futuro en materia constitucional, también en materia económica, también en materia de salud, también en materia de pensiones, también en tema de educación. Nosotros en algunas cosas lo hemos hecho espectacularmente bien durante los últimos 30 años y en otros hemos tenido fracasos estrepitosos. Y creo que lejos el peor fracaso ha sido el de la educación. Nuestra calidad de la educación es brutalmente mala, incluso en los colegios pagados. Cualquier persona que mire los test. Por lo tanto, los test PISA, por ejemplo, ¿no es cierto?, test que hace la OCDE, se va a dar cuenta que ese es uno de los principales talones de Aquiles que tenemos. Pero como les digo, veo con mucha esperanza esto de que por fin nos podamos sentar a conversar con gente que sí tiene una posición distinta, que hemos tenido una posición distinta durante 30 años, pero que yo creo que perfectamente, como en Alemania, ha podido conversar la democracia cristiana con la SPD, nosotros aquí también podemos conversar. Y eso es lo que tenemos que hacer a partir del 5 de septiembre, gane quien gane. Gracias, Evelyn. Andrés, tu turno. Muchas gracias. Creo que esto funciona, ¿no? Sí. Buenas tardes. Tremendo placer y honor estar aquí. Disculpas por haber llegado un poco tarde, pero en esa materia no me he vuelto muy británico todavía. Me cuesta llegar a la hora. Y tremendo gusto ver a algunos amigos queridos y viejos amigos y otros nuevos amigos, pero en un espíritu de casa grande y amplia. Así es que gracias por la invitación. Siempre es un poquito pedante partir citando a Churchill, pero dado que yo vivo en Inglaterra, les ruego que me lo perdonen. A mí la frase que se me viene a la mente el 5 de septiembre
Es la frase que usó Churchill después de que las tropas británicas se replegaron de Francia y cruzaron el canal post batalla de Dunkirk, en que Churchill le dijo al país: este no es el comienzo del fin, es meramente el fin del comienzo. A mi entender, esa es la manera de encarar esto. Porque si hay un lado, o en realidad son varios lados a estas alturas, múltiples lados, que piensa que este es el comienzo del fin, ya sea porque se siente derrotado y excluido, o porque se siente ganador y soberbio, eso es malo para todos. Y por lo tanto yo quiero partir diciendo que pase lo que pase, y yo quiero y creo que va a ganar el rechazo, pero pase lo que pase, ese tiene que ser el espíritu que prime. Aquí la película está comenzando, hasta el momento la película no ha sido muy buena, pero hay tiempo de que tenga un final feliz. Si gana el apruebo, el gran problema es que, creo que Alfredo lo dijo muy bien, pedir entusiastamente el voto para un texto que se reconoce es muy malo, es una cosa bastante surrealista, ¿no es cierto? Y acto seguido uno se pregunta las propuestas que hay, que datan de hace 2 horas, así que creo que todos las leímos un poquito apurados, pero yo me di un rato para mirarlas. Me había prometido a mí mismo que no iba a usar la palabra perfilar, pero ahí está, la voy a usar. Yo hice una contabilidad rápida y más o menos hay 18 cambios propuestos, de los cuales 3 tienen carácter de modificación constitucional y los restantes 15 o 16 son leyes interpretativas. Lo que me lleva a 2 reflexiones. Primero, qué tan macizo y sustantivo es lo que se propone, si a fin de cuentas el texto se toca muy poco y lo que se hace es perfilar. Y la segunda reflexión es que si el texto constitucional es tan amplio y es tan ambiguo que se presta para interpretaciones radicalmente distintas, ¿no es cierto? Y la ley puede decir A, pero puede decir menos A, entonces hay un problema con el texto. Porque si yo creo que en materia de pensiones, en materia de propiedad de la vivienda, en materia de varias otras cosas más, la ley puede decir esto o lo otro, bueno, porque se supone que la Constitución estrecha los caminos de lo que la ley puede decir. Si la ley puede decir cualquier cosa, entonces la Constitución está mal diseñada. Y además, como ya dijeron mis 2 contertulios, así que no lo voy a enfatizar demasiado, las dificultades políticas de llevar a cabo esos poquitos cambios constitucionales y las dificultades políticas de aprobar esa infinidad de leyes interpretativas es grande, es gorda, y en un momento de mucha dispersión política, de bastante desorden, la verdad es que cuesta imaginar, incluso con la mejor voluntad y conociendo a algunos de los firmantes de esta declaración de hoy, que son amigos míos y gente muy respetable, cómo se imagina uno que se conduce ese buque cuando hay tanto escollo y tanto oleaje de un lado y del otro, resulta bastante implausible. Y por lo tanto yo creo que como una invitación, parte de un punto raro, oigan, vote por esto, es re malo, pero al día siguiente se lo arreglo. Y segundo, propone cambios que son parciales y de escasa o incierta viabilidad política. Si gana el rechazo, yo soy lo suficientemente viejo como economista y estadístico para siempre mantener una cuota de duda respecto a las encuestas, pero hay hartas encuestas y todas más o menos parecen decir algo parecido. El triunfo del rechazo parece plausible y por lo tanto hay que preguntarse entonces qué ocurre. Yo tengo 2 reflexiones, una política y una técnica o procedimental. Permítanme partir con la técnica y procedimental. Lo que yo creo que tiene que ocurrir es que tiene que haber otro proceso democrático, distinto al que acaba de terminar, pero yo no me pasaría películas respecto al comité de expertos ni ninguna cosa. Cuando yo llegué a Gran Bretaña, perdón la digresión de 30 segundos, la primera declaración que vi en la prensa fue la de un importante líder conservador a quien le dijeron, oiga, ¿cómo usted está a favor del Brexit si todos los expertos están en contra? Y el líder conservador respondió, Gran Bretaña está harta de los expertos, no me vengan a hablar de expertos. Eso que dijo un líder conservador acerca de Gran Bretaña, no hay que ser ni conservador ni británico para decirlo respecto de Chile. Claro, no, era Gove, que es el segundo de a bordo de Boris, y bueno, la gente no cree en los expertos, lo que para mí es un problema, porque yo soy decano de una escuela que forma expertos, así que créanme que esto me incomoda un poquitito, ¿no es cierto? Pero yo no me pasaría película, no va a haber una comisión de expertos que sea bendecida por una paloma que baje de la cordillera, eso no va a ocurrir.
¿Qué puede ocurrir? No es tan difícil imaginarse. Yo creo que Alfredo y la alcaldesa ya esbozaron algunas ideas. Déjeme poner un par más. Hay un documento que hicimos con Javier Abará, que está aquí con un par de colegas más, con Felipe Arboe, Oscar Landerreche, Cristóbal Belolio y otros, que propone más o menos lo siguiente. Primero, convención. Pero, y lo que voy a decir es cierto de la futura convención o asamblea, pero también es cierto del futuro país y la constitución, el sistema electoral es clave. Es clave. Si me permiten una digresión de una frase, la mayor carencia, la mayor insensatez de la constitución es que no dice prácticamente nada respecto del sistema electoral. Y tener una constitución que no le diga a uno cómo se eligen los parlamentarios es como hacer el reglamento del fútbol sin especificar si juegan 11 o 15, cómo entran y cómo salen. El meollo de un proceso constitucional es la especificación de las reglas para acceder al poder político y después se nombra el poder político. Y por lo tanto, el condoro de la ausencia o la subestimación de la importancia de lo electoral me parece clave. Aquí me saco el sombrero de economista, me pongo el sombrero de gente que admira a los cientistas políticos. Aquí el diseño fino es clave. Ustedes mencionaron un error brutal en el diseño del sistema electoral que primó para elegir a la convención, que fue la creación de listas de independientes. Y además es un contrasentido, listas de independientes, ¿no es cierto? Es como, lo sé como mojado, una cosa media rara, ¿no? Pero además de eso, yo creo que hay dos criterios que habría que cambiar. Y lo que voy a decir además puede ser útil para la reflexión más medular al final sobre qué tipo de sistema electoral deberíamos tener. Primero, en Chile los partidos políticos desaparecieron, los sistemas colectivos, los proyectos. Está de moda usar la palabra colectivo. Y yo percibo que todo ente que se llama colectivo no es colectivo, por definición. O sea, cada día hay menos proyectos colectivos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los incentivos del sistema político vigente no apuntan a que la gente trabaje sola. Cuando yo era ministro, uno hablaba con el jefe de bancada y le ponía 10 votitos. Hoy día hablas con el jefe de bancada y te pone su votito con suerte, ¿no es cierto? No hay proyectos colectivos y por lo tanto lo que tendría que haber en esta elección y en la elección posterior es un sistema de listas. Y esto es súper impopular. El que dice probablemente en Twitter lo hacen chupete, pero lo voy a decir igual. Listas cerradas, en las cuales las autoridades democráticamente elegidas de los partidos políticos dicen fulanito va primero y fulanita va segunda, o al revés, fulanita primero, y eso le da a los partidos políticos algún gollete. Hoy día los partidos políticos son decorativos. No tienen acceso al financiamiento que el Estado le da a las personas y no tienen ningún poder en la composición de las listas. Y por lo tanto los partidos políticos no existen. Entonces me estoy desviando un poco, me entusiasmé en este tema que me parece medular, perdónenme, pero tendría que haber una convención sin listas independientes, con listas de partidos, con listas cerradas, con paridad de género y con escaños indígenas o de pueblos originarios que fuesen proporcionales al número de personas que sufragan en esa elección. Entonces, en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Ese paquete me parece a mí que tiene dos virtudes. Primero, no es tan difícil de construir, no hay para qué plebiscitarlo de entrada. Puede dar lugar a una convención bastante más operativa, quizás más pequeña, en que ahí de repente, de refilón, algún experto o experta entra sin que se note mucho, y con un plazo breve. Sí, pero sí, todas estas cosas ocurren, ¿no es cierto?, ocurren a la luz del sol. Aquí no hay ninguna sorpresa. Hay una lista y el partido X pone a la experta Y en el primer lugar de la lista. Eso no va a ser un misterio, ¿no es cierto? Y 6 meses. 6 meses, mandato corto, porque no se parte de cero, esa es la otra cosa. Está este texto, que tiene grandes falencias, pero que también tiene virtudes. Está el texto de la entonces presidente Bachelet, están los aportes que ha hecho Ricardo Lagos, está el reglamento. Está el reglamento, exactamente, la comisión de expertos inicial. O sea, hay mucho material y además está la experiencia comparada, que a estos fines no es baladí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en 6 meses, chiquillo, hay texto. A mediados del próximo año, plebiscito de salida, no sé, pongámosle una fecha. ¿Qué día es hoy? 11 de agosto. El 11 de agosto del año siguiente, en 12 meses más exactamente, la Constitución de la República de Chile ha sido plebiscitada, aprobada y estamos listos. Yo creo que eso es perfectamente factible. Creo que satisface el deseo que no ha desaparecido de un proceso abierto, transparente, que consulte, que sea democrático, pero al mismo tiempo tiene una arquitectura institucional que nos hace ser más optimistas respecto del eventual resultado que el texto que tenemos hoy. Déjame, Josefina, una última reflexión más política y más un poquito más optimista, para no quedar tan bajoneado.
La alcaldesa preguntaba qué debería hacer el presidente de la República si gana el rechazo. Yo voy a decir algo que probablemente al presidente no le va a gustar, como lo voy a decir, pero creo que quizás en los sustantivos sí le guste. Yo creo que tendría que hacer lo mismo que hizo Ricardo Lagos cuando estuvo a punto de perder con Lavín en la primera vuelta. Yo trabajé en esa campaña y cuando Lagos lo dijo yo estaba como ahí a 3 metros. Lagos dijo, he escuchado la voz de la gente. El pueblo. Del pueblo. Tienes toda la razón, del pueblo. Y acto seguido transformó eso que era una derrota en un envión, hizo lo que hace todo buen político, ¿no es cierto? Yo nunca he practicado judo, pero me dicen que en el judo es lo mismo, uno usa la fuerza del adversario para salir parado y bien parado, pero eso evidentemente requeriría que el presidente tomase voy a usar de nuevo la palabrita, perfil, algo más nítido respecto a cómo quiere que la Constitución futura sea. Por lo tanto, yo creo que no es el comienzo del fin para el actual gobierno, podría ser el fin del comienzo para el actual gobierno si el presidente Boric emula al presidente Lagos. Y finalmente una nota de optimismo. Yo creo que lo que hizo que a Chile le fuera razonablemente bien por 3 décadas no fue que los ministros de Hacienda fueran tan buenos, o la economía fuera tan boyante, o el déficit fiscal fuese tan pequeño. En Chile se cultivó una cultura política que venía, por supuesto, desde la Constitución del 33 y desde Portales, pongan ustedes la fecha que prefieran, que privilegiaba una cierta civilidad. Hay momentos durante los últimos 2 años que yo temí que esa cultura política chilena de la cual todos estábamos más o menos orgullosos había disipado. Que al final esto era el combo, la patada y el insulto. Y quiero creer que uno ve pinceladas por aquí o por allá que sugiere que eso no es así. Yo creo que cómo ha reaccionado el debate político frente al texto. O sea, el texto es mediocre y a estas alturas los defensores del texto conceden que es mediocre. Es un acto de madurez política importante, ¿no es cierto? Segundo, creo que el acuerdo del 15 de noviembre, un par de años atrás, fue un acto de genialidad política. Un país que ardía en llamas y donde se cambia de tema y se dice, oiga, hay una salida política. Habla muy bien de la cultura política del país, habla muy bien, dicho sea de paso, de Gabriel Boric, que lo firma a contrapelo de su partido. Y incidentes ya mucho más pequeños, pero que también son reveladores. El canal de todos, Televisión Nacional de Chile, echa a un periodista de excelencia porque a alguien no le gustan sus opiniones políticas y el país dice, eso no se hace. Y TVN recula avergonzada y dice, no, Del Río, de vuelta a tu programa porque tú eres un profesional de primera línea. Hay algo en la cultura política chilena que no se ha disipado, hay algo de sensatez, hay algo de civilidad, hay algo de consenso. Y yo apuesto a que esto al final nos lleve a buen puerto en los próximos 12 meses. Gracias, Andrés. Bueno, el presidente dijo, creo que cuando le entregaron la propuesta de nueva constitución, dijo que confiaba en la sabiduría del pueblo de Chile, así que pase lo que pase el día del plebiscito, uno podría apostar a que va a recordar esas palabras y quizás te haga caso esa noche. No, a Lagos tiene que hacerle caso, yo no tengo nada que decir. Bueno, a tu recuerdo del expresidente Lagos. Bueno, salen muchos temas en los que se podría profundizar, pero ya que lo tocaron los tres, algunos con más detalle, podríamos concentrarnos en eso, que es la pregunta por la tercera vía, ¿no? O sea, el qué camino seguir, ¿no? Más o menos cada uno esbozó distintas opciones, pero quizás podríamos como aterrizarlas con mayor claridad en ambos escenarios, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino a recorrer, el camino a su juicio quizás ideal a recorrer si gana el apruebo y si gana el rechazo? Y quizás agregarle, solo si pueden sumar esa dimensión, ¿no? Porque ya hay dos preguntas en una, pero si acaso están las condiciones de posibilidad para que eso sea posible, ¿no? Hemos hablado del consenso político, pero no hemos hablado tanto de las condiciones sociales, ¿no? Por ahí decía Andrés, nadie va a querer expertos, pero el momento político ha cambiado bastante y la gente que antes estaba aburrida de los expertos, hoy día está aburrida de la convención, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? ¿Cuál es la vía que ustedes consideran ideal en caso que gane la prueba, en caso que gane el rechazo y en qué medida están las condiciones para que esa vía sea posible? Eso, partamos no, quizás en el mismo orden para dejar descansar a Andrés un rato. Porque parta Evelyn. Evelyn, ok.
Tengamos claro que existe una cultura de conversación y yo creo que eso es lo que se va a imponer, pero también tengamos claro que a pesar de que el presidente efectivamente firmó la noche del 15 de noviembre, está con socios y con su propio partido muy en contra de eso. Por lo tanto, lo primero que quiero señalar es que si él toma las palabras del Lago, escuchado al pueblo, se le rompe la coalición la misma noche. Sobre todo si es que ha ganado la prueba. No creo que gane la prueba, pero en ese caso yo creo que él no puede decir eso ni lo va a decir. Y yo creo que se va a quedar con la coalición de izquierda. Porque por lo demás, probablemente van a tratar de hacer algunos ajustes menores, pero los ajustes más importantes no los van a poder hacer porque requieren efectivamente el ok de los pueblos originarios. ¿Quién sabe qué es eso? Porque al final algunos de ellos salieron electos con 61 votos, ¿no es cierto? Pero ellos de alguna manera tienen la manija y yo no veo que eso se pueda corregir. Así que el camino del apruebo lo veo obviamente como un acuerdo entre los partidos más sensatos, pero con una lucha de 10, 15 años por tratar de que no sucedan cosas muy graves en Chile. O sea, yo veo el apruebo como una cosa bastante peligrosa. En el caso de que ganase el rechazo, yo tengo la impresión que lo más probable es que incluso ya estén conversando algunas personas de cuáles son, ¿no es cierto?, los elementos centrales que deberá tener una nueva constitución. Acá no solamente es importante el sistema electoral, es importante el sistema político. Porque Chile está viviendo numerosas crisis, crisis social, crisis económica, crisis de todo tipo, ¿no es cierto? Y eso va a requerir, de alguna manera, tener consensos básicos. Pero los consensos básicos son muy difíciles cuando hay grupúsculos muy pequeños, pero muy gritones, que hacen sentirse permanentemente a la gente más sensata contra la pared. Y cuando permanentemente los están acusando de ser traidores, de que hacen cocina, yo no sé qué es lo que fue hoy día si no cocina, ¿no? Pero en fin, cocina además sin pueblos originarios, lo que el anuncio de hoy día. Pero ellos han estado de alguna manera acusando a la gente más sensata por todo lo que hicieron en los últimos 30 años. Y yo he visto a la gente de la ex concertación absolutamente amedrentados, sin la fuerza para defender aquello que ellos hicieron y que construyeron junto con todos nosotros que durante mucho tiempo estuvimos en la oposición. Pero yo creo que hicimos muchas cosas muy buenas que no se atreven a defender. Y eso continuaría así si es que ganase el apruebo. Yo creo que si llegase a ganar el apruebo, los que se van a hacer cargo del triunfo van a ser los sectores más extremos. En el caso que gane el rechazo, en cambio, que yo creo que es lo que va a suceder y además espero que sea lo que suceda, yo tengo la impresión que el acuerdo viene bastante rápido y yo creo que efectivamente dentro de un año podemos tenerlo ya trabajado y plebiscitado. Porque como decían, hay mucho material y probablemente hoy día ya se está conversando. Como yo quisiera reiterar, yo veo este acuerdo que sacaron hoy día no como un acuerdo real que les permita mejorar las posibilidades de que gane el apruebo, sino que lo veo mucho más como algo que necesitaba el socialismo democrático para decir, ¿sabe qué más? Yo con algunas de estas cosas no estoy de acuerdo. Que es de alguna manera lo que ha dicho el expresidente Lagos, ¿no es cierto? Siento, digamos, que tiene mucho más que ver con eso. Y eso es más fácil enfrentarlo. Yo creo que va a tener que haber una convención de todos modos, pero es posible que la convención que tendría que formarse en el caso de que gane el rechazo ya venga con algunos lineamientos acordados por los principales partidos. Y yo creo que eso es además lo sensato. Me parece que efectivamente el tema de las listas cerradas es importantísimo y eso de alguna manera ratifica el hecho de que algunos consensos pueden venir ya conversados de antemano. Y los consensos son básicamente cuál va a ser el sistema político, porque el sistema político que propone esta convención, este texto, digamos, constitucional, es, perdón, pero un desastre. Nadie ha visto alguna vez un sistema presidencial con 2 cámaras, pero
una Simétrica. Cámara que casi no existe. Eso está bien para un sistema semipresidencial, pero no para uno presidencial. No existe ninguna norma, ¿no es cierto?, de un cierto umbral para que los partidos puedan elegir diputados. Por lo tanto, seguiríamos con una fragmentación en que hay 15 partidos con los cuales es absolutamente imposible gobernar, para cualquiera. Fue imposible gobernar para la expresidenta Bachelet, para Piñera, para hoy día también, etcétera. Así que eso es lo primero que hay que ver. Y obviamente el tema del Poder Judicial, el reconocimiento de los pueblos originarios, pero distinto, no como viene ahora. Hay una serie de temas que tenemos que ponernos de acuerdo y en los cuales yo creo que de verdad no es tan difícil ponerse de acuerdo. Tenemos ya mucho avanzado. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, todo lo que han hecho los institutos, todo lo que han hecho distintas personas que se han puesto de acuerdo, y eso es lo que a mí más alegría me provoca en realidad. Que en todas estas conversaciones se han roto las lógicas del sí y del no que nos tuvieron tanto tiempo como enemigos casi en forma muy poco coherente, en forma muy poco razonable, porque efectivamente lo que nos separa hoy día no es tan grande. El capitalismo o la economía social de mercado se ha ido moviendo mucho más hacia el lado, ¿no es cierto?, social. Y a su vez, el socialismo se ha ido moviendo mucho más también hacia la lógica del mercado. Lo que nos separa hoy día de verdad no es tan grande. En materia de electoral y cómo tener un gobierno que es electo con una promesa de un determinado programa, pero que después no puede llevar a cabo ese programa porque no tiene las mayorías en la Cámara de Diputados o en el Senado. Si eso no puede existir, ese es un sistema político que condena no solamente al gobierno, condena al país al fracaso. Y esas son las cosas que yo creo que tenemos que enfrentar. Yo tengo la impresión que lo que nos separa es casi nada. Yo tengo la impresión que podemos llegar a un texto muy razonable en corto tiempo. Estoy de acuerdo con Andrés en el sentido que tiene que haber una convención, pero una convención, como decía Alfredo, totalmente distinta a esta. Y por lo tanto yo en general soy bastante optimista. Sí, lo único que me hace mucho ruido es la figura del presidente. Yo sé que él ha tenido varios episodios en que se ha desmarcado de su partido, pero aquí sería un desmarque de toda su coalición. Y eso, créanme, no le va a ser fácil. Menos todavía, dado que tiene una fragilidad emocional que yo creo que a estas alturas nadie puede no percibir. Así que ese va a ser un tema y nada, va a haber que rodearlo, va a haber que ayudarlo, porque al final de lo que se trata es de sacar a Chile adelante. Gracias, Evelyn. Andrés, seguimos contigo. A ver, yo dije bastante sobre lo que había que hacer, así que no quiero aburrirlos repitiéndolo. Mientras escuchaba a Evelyn pensaba que lo que podría aportar es invertir 3 minutos acerca de lo que no hay que hacer. Primera cosa que no hay que hacer. Gane quien gane, ese grupo o lado o bando o partido donde debe tratar de llevarse la pelota para la casa. Este proceso ha tenido muchas falencias que ya hemos discutido largamente, pero ha tenido una virtud. Ha tenido una virtud integradora. Hubo personas en este proceso que tuvieron voz y voto que antes en la historia de Chile nunca la tuvieron. Vayan ustedes y miren en la historia de la República de Chile, desde Portales hasta la fecha, cuántos miembros del Congreso de la República tenían apellido mapuche. La realidad es deprimente, menos una docena. Y por lo tanto hay una ganancia en legitimidad política que nadie puede pretender echar atrás diciendo, ah, chiquillos, ustedes perdieron, así que váyanse para la casa. Esa sería una brutalidad. Y por eso hago tanto hincapié yo en que deben mantenerse los escaños reservados, debe mantenerse la paridad, debe mantenerse un montón de cosas, pero diseñadas de un modo tal que hagan que la conversión sea operativa y colaborativa y que no sea despelotada como la que acabamos de terminar. Entonces, eso es lo primero, me parece súper importante. Lo segundo, creo yo, es que
así como hay que incluir, no hay que dejarse chantajear. Yo me siento parte de la familia de la centroizquierda, Alfredo también, y yo he visto a mi familia un poquito vapuleada. Y me duele. Me duele porque cuando uno dice, oiga, mire, tuvimos tantos años en el poder, lo hicimos como las WIFA, pero vote por mí. Bueno, la gente no vota por uno cuando uno parte diciendo que lo hicimos como las WIFA, ¿no es cierto? Y cuando pide perdón, allí donde no había que pedir perdón, y cuando se deja chantajear por alguien que asume una cierta superioridad moral, eso es re malo, es re malo. Y yo creo que una de las cosas buenas que están ocurriendo como parte de este proceso es que el mundo de la centroizquierda está volviendo a levantar un poquito el mentón. Lentamente, pero está ocurriendo y eso yo creo que es re importante. Tercera cosa que no hay que hacer. No hay que hacer una discusión constitucional en términos económicos. Sorprenderá que yo diga eso siendo economista, con la camiseta de economista y con el gorro de economista y con Teatino 120 piso 12 metido en el alma. Pero yo fui a la radio y a la tele un par de veces en las últimas 48 horas y la pregunta que siempre me hacen y que yo trato de devolver es, oiga, ¿qué opinan los inversionistas? No cometamos el error de hacer una constitución cuyo propósito sea dejar contentos a los inversionistas. El problema es dejar contentos a las personas que tienen el carnet de identidad de este país, inversionistas o no inversionistas. Y eso lo digo como economista, porque cuando la política anda mal, al final las inversiones andan mal y por lo tanto lo que hay que arreglar es la política, no hay que arreglar las inversiones. Y segundo, vuelvo a lo caso original. Hay un problema. La clase política chilena que históricamente tuvo legitimidad. Cuando yo algo estudié ciencias políticas, no tanto como Alfredo, y una cosa que uno aprendía es que en América Latina había 3 países con instituciones políticas razonablemente sólidas, con partidos políticos creíbles y con bastante buena onda por parte de los electores. Esos países eran Costa Rica, Uruguay y Chile. Y eso estuvo a punto de desvanecerse. Y por lo tanto no perdamos de vista que la tarea de retomar esa y reconstruir esa legitimidad es re importante. Entonces la economía es clave y créanme, yo entiendo que la inversión tiene que ocurrir y todas esas cosas tienen que ocurrir, pero en este momento la prioridad es la política, no es la economía. La economía tiene que venir detrásito. El problema de la economía en Chile hoy día es la política, el problema de la economía en Chile no es la economía. Hay que arreglar la política. Y la última cosa que diría, y aquí un mensaje para algunos de los presentes y de las presentas, no sé si hay calefactoras, habrá presentas también, no sé, es que la derecha, así como acabo de decir algo crítico respecto a la centroizquierda, debe ser algo crítico respecto de la derecha. Yo creo que la derecha en Chile todavía tiene un déficit de credibilidad. O sea, lo que está impidiendo hoy día que el rechazo saque 65 en vez de 55 es que hay mucha gente que a la derecha aún no le cree que la derecha va a poner sus votos para hacer los cambios que hay que hacer. No estoy emplazando a la Evelyn, yo creo que la Evelyn lo dice y lo dice con convicción, pero todos sabemos que hoy día la política es bastante disgregada, ¿no es cierto? Y que las órdenes de partido es difícil llevarlas a la práctica, por lo tanto no basta con que unas personas lo digan. Las instituciones tienen que decirlo y el mensaje tiene que ser loud and clear, como dicen los gringos. Pero votar a favor de los 4. Sí, pero eso es cierto. Yo creo que sí, por supuesto, sí, por supuesto. Con micrófono, sí, claro, sí. Micrófono. No, sí. Yo creo que pausar el cliché de moda en la política es una buena señal. Pero pausar 8 clichés de moda en la política cada día tiene su afán, ¿no es cierto? Esa fue más fácil, hay otras cosas que van a ser más difíciles y por lo tanto... Creer, pero al Partido Comunista es imposible creer. No, por eso partí diciendo que la oferta de la reforma no me parece muy apetitosa, no. Eso lo dije hace rato. Pero también quiero decir que creo que hay déficit de credibilidad en todos los lados. Y no nos hagamos los lesos, eso existe. O sea, ¿no es cierto? Perdón, es que eso que acaba de decir Andrés yo creo que es un tema súper importante. Durante mucho tiempo hemos estado peleando y hemos tratado de estar chaqueteando al que estaba en el poder. Y cada vez
creíamos que nos anotábamos un puntito. Y la verdad es que lo que hicimos fue destruir la confianza en todos nosotros. Y por eso que yo creo que el tema, ¿no es cierto?, de estar dialogando aquí, de estar dialogando en los institutos, de poder tener acuerdos previos, es tan importante, porque si nosotros no recuperamos la política como algo, como una actividad en que no nos dedicamos nomás a hacernos ricos, como lo quiso decir el ministro Jackson, la verdad es que el futuro de Chile es complicado. Y por eso que yo creo que el tener diálogos y tener diálogos de cara a la ciudadanía y decir que estamos teniendo diálogo y que estamos buscando una salida, yo creo que en el fondo todo que es lo que se perciba como un trabajo noble en favor de nuestro país, yo creo que ayuda a lo que se nos viene encima. Gracias, Evelyn. Alfredo. Sí, mira, Yo voy a ver de vuelta mi minuto que me quitó la alcaldesa, pero más adelante. No van a tener Sí, sus tiempos de respuesta. Por supuesto, por supuesto. mira, Andrés decía que el secreto de lo que se viene es que nadie debe llevarse la pelota para la casa. Concuerdo. Evelyn también. No estoy seguro que eso vaya a ocurrir. De verdad. Y eso, lo que pasa es que nosotros estamos enfermos de desconfianza. No creemos en el otro. Y el problema es que estamos en un minuto, gane el apruebo, gane el rechazo, ¿eh? Estamos en un minuto en que necesitamos confiar, porque va a ser un sentimiento de corte existencial, en donde ambas partes, es decir, todas las partes, lo que van a temer es sobre el propio devenir de uno y de todos. Y el gran problema de esta convención es que esta convención actuó como si la derecha fuese el 20%. Y para que eso haya ocurrido, la derecha tiene responsabilidad también. Se desmovilizó, no creyó en el proceso, una parte de los convencionales de derecha no jugó el juego. Y al final, lo que aquí primó fue efectivamente un maximalismo importante, que podría haber sido peor si no hubiese actuado acá el Partido Socialista, honestamente. Miren, si hay algo, aquí yo les voy a decir una cosa que de verdad la siento. Lo que pasó en la convención a mí me produjo, yo soy socialista, a mí lo que se produjo en la convención es que al observar a mis compañeros convencionales socialistas es que me produjeron orgullo, sobre todo cuando fueron funados. Y no una, varias veces hubo aquí actos de humillación. Y eso a mí me reafirmó que equivocados no estamos. Ahora, el problema es que esto hay que llevarlo a realidad. Si gana el apruebo, el gran problema es que si gana el apruebo, y yo voy a votar el apruebo porque hay cosas en la si hay algo que no me gustó de este proceso, es el proceso en la convención. Yo quedé hasta acá. Y lo he dicho abiertamente, que me da lo mismo. De verdad, esto fue en muchas oportunidades por este tercio ultra. Esto fue un payaseo que a mí me molestó. De verdad. Y no puedo desatender eso. ¿Ah? Porque creo que lo que estamos constatando, el resultado de lo que estamos constatando tiene que ver con eso. Creo que el texto nunca se independizó completamente de su contexto. Nunca. Pero yo voy a votar a prueba porque hay cosas del texto, independientemente del contexto, que a mí me producen satisfacción. En primer lugar, los derechos sociales. Para mí esa cuestión siempre fue un sueño, el avanzar hacia los derechos sociales clásicos de la posguerra europea, ¿ah? Que son educación, y en el contexto de las 30 gloriosas, ya todo eso lo sabemos, pero es esta voluntad de la comunidad política de satisfacer en clave universal y no en clave de elección individual, en clave universal. 3 derechos sociales universales, educación, salud y pensiones, para mí eso es una pretensión civilizatoria. Y desde mi punto de vista, eso tiene que quedar sí o sí. Del mismo modo que paridad, eché de menos en todo caso en el documento de Chile Vamos, eché de menos que no está la paridad. Así es. No está. Y yo te creo, Evelyn, si el problema es que aquí tenemos que generar, ¿cómo decirte? Convicciones colectivas, digamos. ¿Ah? Y la solución neozelandesa
de que el número de convencionales de pueblos originarios finalmente electos va a ser proporcional a la participación electoral de esos pueblos, en donde uno podría poner un mínimo, por decir algo, 5 y un máximo de 17, y si vota el 90% de los pueblos originarios por candidatos a pueblos originarios, tendrán los 17. A mí esa solución me parece francamente óptima, razonable y racional. Ahora, dentro de esto, pero la gran dificultad de que gane el apruebo, realistamente, la gran dificultad es que va a ser muy difícil introducir normas antifragmentación. Porque no hay incentivos para eso. Hay demasiado. En este momento tenemos 20 partidos con representación parlamentaria. Yo siempre lo digo a mis alumnos en ciencia política. De hecho, yo les conté, creo que son 22 a esta altura. No, son 22, 15 ¿no? no son. Yo conté 20, pero bueno, estamos hablando de cifras muy importantes, digamos. Sí. Es decir, yo me acuerdo que cuando... Brasil tiene 40 en todo caso. Sí, todavía bueno, no somos el más grande. Claro, pero al mismo tiempo, yo cuando hago introducción en ciencia política, Sartori, que es un connotado cientista político de origen italiano, siempre me decía, cuando él hace su tipología de los sistemas de partidos, de que aquellos sistemas que tienen entre 10 o más partidos son sistemas atomizados, nosotros tenemos 22, es lo que yo, el 20, perdón, y Andrés cuenta 22, es decir, el doble de lo que pensaba Sartori. Por lo tanto, ahí uno se dice, aquí tenemos un problema. Entonces, normas antifragmentación del tipo, ningún partido político va a poder tener, así de duro, ningún partido político va a poder tener un diputado si no tiene el 5% de los votos nacional, nada de partidos regionales en esto, Obvio. partidos nacionales no entran a la Cámara de Diputados. Obvio. Y créame que el efecto es brutal. En este momento tendríamos 7 partidos. 7. Pero a mí me parece... Igual en el límite de lo fragmentario. Claro. Pero 7 ya es... Los 7 Pero ya al lado es- de 20... Sí, yo vengo de Inglaterra donde eran 2. Claro, claro. Y ahora son Pero... como 5. Claro. Mm. Sí, pero de verdad creo que necesitamos reducir esto y no veo posibilidad Ninguna. concreta en este Parlamento. ¿Qué incentivo podría haber, digamos? Son demasiados los partidos que entrarían en una fase de suicidio y no es necesario ni siquiera nombrarlo, porque todos nos podemos imaginar más o menos cuáles son, digamos. ¿Y me permites decir algo? Sí. No quiero robarme la pelota, pero esa es la razón por la cual la omisión del sistema electoral de la Constitución es tan grave. Porque si tú no arreglas los problemas de incentivos del sistema electoral Se trató en de el hacer, momento constitucional, después el zorro jamás tiene interés en darle garantía a las gallinas. Se trató de ¿No es hacer, cierto? pero no había... No, yo sé. Créeme que el colectivo Vaya, socialista eso, lo quería hacer y yo sé que tú hablaste con ellos, yo también, y tenía muchas ganas, pero era cuesta arriba, ¿no es Sí. cierto? Pero más allá de qué tan factible o no fue en un momento, el problema de incentivo es brutal, ¿no es cierto? Porque tú no le puedes pedir a los incumbentes que diseñen el sistema político chileno. Pero como van las cosas, con ese grado de fragmentación, el país es, seamos francamente, ingobernable. Bueno. Y la posibilidad, para decirlo de otro modo, el gran desafío de las democracias liberales del mundo, norte, sur, oriente, occidente, es el descrédito de la democracia en el corazón de los ciudadanos. Y una razón fundamental para ese descrédito es que hay una elección, especialmente cuando eleccionas a dos bandas, con 2 vueltas, en el segundo round, él o la que gana tiene más de 50%, hace un encendido discurso, dice tenemos un mandato del pueblo, aquí está mi programa, a partir del lunes lo pondremos en práctica, llega el lunes al Congreso y se da cuenta que tiene, como el presidente Castillo del Perú, 10% de la Cámara. 10, ¿no es cierto? El actual presidente Castillo es de izquierda, miren ustedes al actual presidente de Ecuador, tiene de nuevo 10%. Entonces, ¿qué pasa? Llegan con grandes brombos y platillos los gobernantes a gobernar y no pueden gobernar, y por lo tanto el ciudadano dice, oiga, no me joda, ¿qué sistema es este? Y la gran amenaza, a ponernos un poquito grandilocuente, aquí la gran amenaza es el descrédito de la democracia, y hay populistas autoritarios de izquierda y de derecha en el mundo que están así ¿no es cierto?, relamiéndose los bigotes frente a la debilidad de la democracia. Miren ustedes a Turquía, miren a Polonia, miren a Hungría, miren a las Filipinas, miren a México, miren a Brasil, miren al mismo Estados Unidos, donde podría volver Trump. Entonces, ese problema de legitimar la democracia, no en términos solamente procedimentales de cómo se construye la Constitución, de si esta cuestión funciona o no funciona, ¿no es cierto? Si da leche o no da leche. Ese problema es brutal. Y yo creo que estamos muy lejos de haberlo resuelto.
Si me permite, Sí, por Josefina, favor. una última cosa que Perdón, tiene que ver- Alfredo. No, por- no te preocupes, Andrés. Una última cosa en caso de que gane el rechazo. Yo creo que ahí hay que, no sé si generar un acuerdo de principios previos, no sé cómo se hace, pero les voy a decir cómo me imagino lo que debiese ocurrir. En primer lugar, yo creo que esto debiese ser una constitución de corte más minimalista. Es decir, organicemos bien el funcionamiento de los poderes del Estado, incorporemos principios importantes sobre los cuales ya existen consensos sociales, como creo que es la paridad, pueblos originarios en el modo dinámico en el cual estamos pensando Andrés y yo, y derechos sociales, y efectivamente protección al medio ambiente, a la crisis climática que estamos viviendo, perfecto, pero no metamos más cuestiones, porque ahí ya nos empezamos a enredar. Eso es lo primero. Y lo segundo es, yo no sé El si artículo debiese... sobre las semillas me pareció un poquito excesivo. Sí, porque hay muchas cosas, sí, porque Yo- es... Sí, sí. Claro. Ahora, pero al mismo tiempo, yo no sé si debiese partir el... Yo tengo una duda acá, no estoy seguro qué es lo que debe ocurrir. Yo no sé si debiésemos volver a abrir la pregunta de la forma de régimen. Y no tomar en cuenta, ¿Revisar el parlamentarismo? o el semipresidencialismo. ¿Te das cuenta? Yo no sé si debiésemos abrir de nuevo esa pregunta, no lo sé. A mí me encanta el parlamentarismo, pero esto no es un asunto de gustos No. personales. Es decir, esto ya es distinto, porque recuerden ustedes que en la convención se produjo un gran acuerdo entre la derecha y el Partido Comunista Claro. sobre el presidencialismo. ¿Ah? Y a partir de ahí se cerró todo, digamos. ¿Tendremos que volver a abrir la pregunta? No lo sé. No lo sé. ¿Ah? Yo creo que mientras menos líos armemos, mejor, digamos. Partido o no. Claro. También, Porque si puedes por supuesto. reducir el número de partidos, Sí, obviamente sí. que el presidencialismo puede funcionar. Si no puedes hacerlo, lo vas a tener que hacer a través de coaliciones y eso tiene que ser, ahí ya hay que pensar más bien en un semipresidencialismo o en un parlamentario. Sistema parlamentario. Yo tomé un curso de introducción a las ciencias políticas hace muchos, muchos años con un gran politólogo que Alfredo conoce muy bien, que murió hace poco, Alfred Stepan, Pues. el gran experto en Brasil, en Estados Unidos. Y Alfred Stepan, yo tenía 18 años, pero esto lo recuerdo muy bien, llegaba el primer día, hacía una matriz de 2x2 y decía, yo le voy a explicar las ciencias políticas a ustedes. La hacía corta, decía, mire, en el eje vertical, sistema político, presidencial, parlamentario. En el eje horizontal, sistema electoral, mayoritario, proporcional. 2 por 2 son 4. Hay cuatro celdas, ¿no es cierto? Y él decía, mire, mayoritario con parlamentario, Westminster, Inglaterra, perfecto. Presidencial con mayoritario, Estados Unidos, tic. Proporcional con parlamentario, Europa continental en su gran mayoría, tic. Presidencial con proporcional, América Latina, ¿no es cierto? Ese es el tema. Claro. Sí, pues. Y por lo tanto, cualquiera de las otras tres celdas yo la compro a ojo cerrado. La única en la cual no podemos perseverar es aquella en la que estamos. La mezcla de presidencialismo con un sistema proporcional es lo que no funciona. No funciona aquí, no funciona en Brasil, no funciona en Perú, no funciona en ninguna parte. Sistema binominal no era tan malo. Uruguay funciona mejor. No, Uruguay funciona mejor. claro. ¿Por qué? Porque es distinto. El Está sistema bien. binominal, Evelyn, tenía otro problema. No, sí está bien. Sí. Pero a lo ¿por que qué? llegamos, Sí. a lo que llegamos, No, yo creo que el status O sea, quo es malo, pero no hay que revisar este punto, pero el sistema binominal tenía una virtud que ayudaba a armar coaliciones, pero tenía un gran problema, es que tú como no competías con la otra lista, competías por ganarle al de tu cupo y por lo tanto provocaba una fragmentación al interior de las coaliciones, brutal. O sea, yo lo viví en la concertación, pues, ¿no es cierto? Que el que se pasaba para la punta siempre ganaba el escaño de un lado y el otro pasaba del otro. Entonces, el inicio de la polarización en Chile tiene mucho que ver con el binominal también. con Y esa lo- forma del binominal, sí. Y recordar que los problemas de representatividad, de legitimidad institucional son también más largos y remiten en parte a ese Pero tengamos régimen. claro que un sistema proporcional no es compatible, tal como lo estamos viendo, con un sistema presidencial. No es compatible nomás. Nadie puede gobernar ahí. Entonces, a lo Vale. mejor sí En hay eso que estoy muy de revisar. acuerdo. Bueno, gracias a los tres por sus Además, esto de que respuestas. se haya puesto la derecha con el Partido Comunista, eso sí que... Porque estaba por Arturo Fontena, además. Una Una sola cosa, cosa sobre- Sí, por favor. Mira, Y- sobre los sistemas electorales, yo creo que
yo creo que vamos a tener que visitar los sistemas mixtos. Sí, absolutamente. Sí, claro. Los Donde sistemas se pueden elegir personas y también votos hacia la lista, ¿no es cierto? Nueva Zelanda, Alemania tiene una Alemania. cuestión Sí. compensatoria más. Sí, Así claro. es. Los alemanes lo hicieron muy bien. Japón tiene algo parecido, Nueva Zelanda algo Hacemos bien. parecido. Hasta Italia tiene algo parecido hoy por hoy. Bueno, es esperanzador ver que hay muchas ideas dando vueltas para ese escenario. En honor al tiempo de usted, además, quisiera introducir una última pregunta como de cierre y que sirva a ustedes para lo que quieran agregar, ¿no? Pero Evelyn habló con mucha razón al final de su primera intervención que nuestra crisis es más grande que la del proceso constitucional, ¿cierto? Y pase lo que pase el 5 de septiembre, este gobierno no solo va a tener que administrar la continuación de ese proceso constituyente, sino de los conflictos que están en curso hoy día y que también tienen bien interpelado al propio gobierno, ¿no? Entonces, a propósito de eso, quería preguntarles qué posibilidades ven o cómo fomentar, cómo potenciar esas posibilidades para un acuerdo político, para un pacto político más amplio, amplio en el sentido de transversal, ¿cierto? O sea, que pase lo que pase el 5 de septiembre pueda reunir a la mayor cantidad de fuerzas políticas, pero también amplio en el sentido que no solo abarque el problema constituyente que sigue en pie, sino cuestiones inmediatas, ¿cierto? Como la reforma de pensiones, en fin, la tributaria, que sabemos que es un eje importante para el gobierno, porque la gran pregunta que queda además es cuál es, que es un poco la que yo traté de meter antes, ¿no? ¿En qué condiciones queda la clase política, ¿cierto? Luego de esta disputa tan profunda que probablemente se va a ir poniendo más intensa en las semanas que vienen, donde las disputas están dentro de las propias coaliciones, ¿cierto? Como vemos a propósito de la disputa al interior del mundo de la prueba, no sabemos cuánto se puede radicalizar y con qué consecuencias para el propio gobierno y la estabilidad del propio gobierno, ¿no? Entonces eso, si ven posibilidades para ese acuerdo más amplio, o cómo, si es que no están esas posibilidades, cómo potenciarlas, cómo generar esas condiciones para ese acuerdo amplio que parece va a ser necesario sí o sí el 5 de septiembre. Y repitamos el orden original para ir cerrando, Alfredo. A ver, si entiendo bien la pregunta, es cuánto del acuerdo para seguir adelante puede armonizarse con reforma de pensiones, cosas de ese tipo. Por ejemplo, o sea, ¿cómo sentamos desde ya las bases para un acuerdo amplio el 5 de septiembre que tiene que ver con la continuación del cambio constitucional, pero también con cuestiones que permitan hacernos cargo Sí, de crisis importantes? No, es una inmediatas? muy buena pregunta. Mira, si de verdad, a ver, lo voy a poner en clave brutal, pero que Evelyn no me lo interprete en mala onda, digamos, porque lo estoy diciendo en buena. Mira, yo creo que esto tiene que ver con la desconfianza entre las partes, lo que voy a decir. En las izquierdas, todas, aquí sí que todas, en las izquierdas no se le cree mucho a la derecha esto de la retórica pro derechos sociales. Y yo me pregunto, siguiendo la pregunta de Josefina, si una prueba de... Es que no me gusta la palabra prueba, pero bueno, pero nos entendemos, digamos. Me pregunto si aquí no debiésemos atar, vale decir, aquí no debiese operar la teoría de las cuerdas separadas, sino juntarlas. Si no debiese estar atado el acuerdo para terminar el proceso constituyente con un acuerdo en materia de derechos sociales, aclarando bien los términos de qué es lo que hay que entender por derechos sociales. Y aquí yo lo digo al tiro, es decir, los derechos sociales están regidos por un principio de universalidad. Universalidad de goce del derecho y de igualdad en el mismo. Lo que no implica que satisfecho un cierto estándar, este es el problema, Andrés lo conoce bien como economista, el problema de los derechos sociales es donde tú fijas el estándar de satisfacción. Los países nórdicos tienen un estándar de clase media y la clase media sueca no tiene nada que ver con nuestra clase media, pues ese es el problema. Pero ese es el estándar que ellos tienen. Superando dando por satisfecho ese estándar, nada impide, nada, que a través de planes individuales complementarios uno mejore la salud, la previsión, cosas de ese tipo.
Pero es muy importante acá que nos pongamos de acuerdo en esto, para que no quedemos solamente en un plano retórico, y si lo logramos, yo creo que esta cuestión fluye. Te lo respondería así. Gracias, Alfredo. Evelyn. En primer lugar, y esta ya no es en tan buena, yo no acepto que no nos crean en materia de derechos sociales. No recuerdo ni una sola vez, ni una, que hayamos negado el dinero, por ejemplo, para hacer alguna reforma educacional. Nunca. Me acuerdo que fui la primera que dijo cuando el expresidente Lagos decidió no bajar el IVA, porque le tocaba bajar. Salimos inmediatamente a decir, estamos de acuerdo si es para la educación. ¿Cuál es el problema? Se han malgastado la plata de una manera brutal. Porque la verdad es que nosotros cada vez que nos pidieron dinero estuvimos de acuerdo. Pero al final, ¿en qué se gastó? En ladrillos, en vez de en profesores. Porque había que comprarle los edificios, ¿no es cierto?, a los particulares subvencionados. Porque había que ir a la jornada doble. Todos temas que no habían sido nunca vistos por nadie en cuanto a que eso mejorara la calidad de la educación. Nos hemos gastado miles de millones de dólares sin una sola aumento o mejora en la equidad en la educación. Entonces no nos vengan a decir que les hemos quitado la plata. En materia de salud, por ejemplo, estuve ahí, era la presidenta de la Comisión de Salud, cuando vimos todo el tema del auge. Nos vinieron con un tema de que querían que todas las cotizaciones se fueran a un mismo sistema. Y nosotros le dijimos, perdón, pero eso es impuesto. Porque es muy distinto quitarle a la gente asalariada una parte de su cotización para darle, ¿no es cierto?, salud gratuita a todos, que ponerlo como un impuesto. Porque en el asalariado paga más no paga más el que gana más, sino que paga más el que tiene un contrato. Y el otro, el que es independiente, se va a la cochihuahua. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que ustedes nunca entendieron que nosotros realmente lo que queríamos era mejor salud y era mejor educación para todos y también mejores pensiones, pero sin frescuras, pues. Porque en el caso, por ejemplo, de las pensiones, y aquí está mi amigo Renato de la Cerda, que nos tocó verlo, cuando uno pone la plata de la vejez en un fondo común, pasa siempre que los más frescos finalmente se llevan una tremenda tajada de la torta. Nosotros se hizo este programa justamente para evitar que aquellos que tienen poder político, como lo eran los trabajadores del sector público, como lo eran los empleados particulares, como lo eran los empleados bancarios, se llevaran una tajada de la torta a la cual nunca habían contribuido. Por lo tanto, ¿sabes qué más? Yo creo que nos tenemos que juntar y veamos que efectivamente en lo que estábamos de acuerdo no era en el fin, sino que era en los instrumentos. Y los instrumentos, efectivamente, si uno mira cuánto ha aumentado el presupuesto para educación, y uno mira y lo compara con cuál ha sido el aumento en la calidad de la educación que le estamos dando a los niños que vienen de familias menos privilegiadas, es una vergüenza. Porque toda esa inmensa cantidad de dinero no ha tenido absolutamente ningún correlato en mejorar la calidad de la educación. Entonces yo siento, digamos, que aquí ustedes no han entendido y probablemente nunca hemos conversado, porque, insisto en esto, aquí hubo un hecho que fue el sí y el no, que nos separó y nos imposibilitó la conversación. Y lo que yo siento justamente acá es que cuando uno ve personas que siempre vio en la vereda del frente y que ahora estamos concordando, veo aquí a la Javiera, veo acá a Andrés Velasco, siempre estuvimos en vereda del frente y hoy día estamos en la misma vereda. Y esto siento que significa que empieza a ponerse más líquida la pertenencia, se hace más posible la conversación, se hace posible escucharse más. Y creo además que el hecho de que vamos a tener que enfrentar una nueva constitución, pase lo que pase el 4 de septiembre, va a ir forjando entendimientos, conversaciones
y finalmente confianzas que no van a parar en el texto constitucional, sino que probablemente nos van a llevar también a mirar todos estos otros problemas que los tenemos hace 30 años, que no lo hemos podido solucionar hace 30 años y que nos va a, esa misma confianza que se forje en cuanto a la Constitución, yo creo que nos va a permitir llegar a grandes acuerdos. No hay ningún país que haya salido adelante bien si no tiene ciertos acuerdos en materias fundamentales. ¿Qué vamos a hacer con la inmigración? ¿Qué vamos a hacer con la delincuencia? ¿Qué vamos a hacer con la salud, con la educación, con las pensiones? Todo eso, si uno no tiene un norte consensuado por grandes conglomerados políticos y que por lo tanto signifiquen que no cambien los objetivos cada vez que cambie de gobierno, si no logramos eso no vamos a progresar en esa materia. En cambio, si nosotros logramos que con este impulso, ¿no es cierto?, de una nueva constitución se permita también conversar sobre otras materias, yo creo que Chile puede tener un tremendo futuro. Obviamente que tenemos muchos escollos. El tema, ¿no es cierto?, del cerrojo de los pueblos originarios, el tema, si que llegase a ganar el apruebo, que yo no creo, el tema, ¿no es cierto?, de las confianzas, que se va a demorar, pero que yo creo que se van a lograr. Yo realmente creo, o sea, yo hace 5 años atrás soy brutalmente pesimista sobre el futuro de Chile. Hoy día por primera vez estoy optimista. Y estoy optimista no solamente por el resultado de la prueba del rechazo, estoy optimista por lo que eso significa en cuanto a una nueva forma de conversar, de generar confianza y de generar, ¿no es cierto?, posibilidades de ir solucionando los problemas de manera consensuada. Así que después conversamos sobre los derechos sociales. Gracias. André, una cosita? ¿Podemos dejar esos alcances para el final, como en el cierre? ¿Puede ser? Sí. Puede ser como para ir ordenado. Cerramos con Andrés y ahí cada uno tiene un minuto de cierre. Se puso bueno esto. A ver, yo voy a manifestar mi acuerdo con una cosa que dijo la Evelyn y mi desacuerdo con 2 cosas que dijo la Evelyn. Para que sea más entretenida la cosa, digamos. Mi acuerdo es que en el debate sobre derechos sociales ha habido una brutal confusión entre fines y medios. Así es. Así es. Creo que aquí el culpable en buena medida de esto tiene nombre y apellido, se llama Fernando Atria. Yo soy bien Mateo, me di la molestia de leer las cosas que escribió Atria, me di la molestia de escribir un libro con Daniel Breva, en que un capítulo está dedicado a responderle a Atria. Creo que lo peor que uno puede hacer es suponer que la fijación del estándar universal va de la mano de una modalidad de servicio, porque ahí nos enredamos, ¿no es cierto? Y este es un problema práctico, porque hay ciertas cosas que el Estado hace bien y hay cosas que el Estado hace mal, y no hay que ser ideológico al respecto, pero además es conceptual. Mi amigo Daniel Breva, que es bastante más erudito que yo en muchas materias, me hizo leer a una filósofa de Stanford que se llama Deborah Satz. Y me dijo, tú leas a Satz y vas a entender por qué Atria está equivocado. Y yo me fui a leer a Satz, y Satz dice lo siguiente, dice: este debate acerca de la comodificación de los servicios públicos, que si es privado se distorsiona su carácter de derecho, porque se pervierte de algún modo. Dice, en Estados Unidos en todo motel, no un motel parijero, un motel común y corriente, usted abre el cajón del velador y hay una Biblia, ¿no es cierto? ¿Alguien ha reparado en eso? Bueno, esas Biblias no las hace una ONG, las hace una empresa con fines de lucro, que las vende. ¿No es cierto? ¿Hay algún cristiano, yo no soy muy cristiano, pero me lo puedo imaginar, que haya tomado esa Biblia, que haya leído la palabra del Señor y que la haya sentido menoscabada porque le imprimió una empresa con fines de lucro? ¿No es cierto? No, o sea, no se menoscaba el contenido de la Biblia, dice la filósofa Satz, porque el productor de la Biblia, en este caso, la empresa que le imprimió es privada, pública, estatal, no estatal, con fines de lucro. Tuvo lucro. Claro. Entonces, ahí tenemos una confusión brutal. Yo en eso estoy de acuerdo con la Evelyn. Pero al mismo tiempo, yo aquí voy a... un poquito más crítico de la derecha de lo que... un poquito autocomplaciente la Evelyn, creo yo. El problema no es un problema de plata. Es re popular votar por la plata. O sea, en alguna época la derecha era súper rigurosa en materia fiscal. Cuando Lago era presidente, la derecha decía, no, es que el presupuesto tiene que estar equilibrado. Yo no estoy tan seguro que la derecha hoy día, aquí o en ninguna parte, sea muy rigurosa en lo fiscal. Pero te concedo que la derecha está dispuesta a hacer el cheque. Pero cuando había que discutir de verdad, con finura,
cuáles eran los mejores mecanismos sin prejuicios. Yo recuerdo posturas un poquito ideológicas, bastante rígidas. Te doy un par de ejemplos. Ley pro competencia y antimonopolio. Estaba ahí en el Senado. Pasaron años, varios ministros antes que yo, que decían, chiquillos, la institucionalidad antimonopolio en Chile es débil. No estaban los votos. La UDI nunca puso los votos. ¿Qué pasó? Yo lo viví, tú también lo viviste. Estalló el escándalo de la farmacia. ¿Se acuerdan ustedes? Se volvió impresentable oponerse y la UDI en 24 horas puso los votos. ¿Por qué? A pesar de que por 10 años había arrastrado las patitas. Otro ejemplo que tú y yo vivimos muy de cerca, que al final terminó bien. Perdón. ¿Sí? A ver, aquí vamos a entrar en una discusión, pero cuando se trató de que queríamos entrar a la OCDE, Eso fue después. bueno, da lo mismo. Esa fue otra Pero discusión. perdón, es que ¿sabe lo que pasa? Que es muy fácil traer. Acá se dijo, queremos entrar a la OCDE, pero eso significa que la empresa tiene que ser responsable penalmente. Claro. ¿Votamos al tiro que sí? Eso es cierto, pero eso fue otra Es discusión. cierto, Eso, entonces claro. lo que pasa es que Pero siempre ya habíamos arreglado lo anterior, que había costado 10 años. Bueno, está bien, ustedes también se demoraron 10 años en otras cosas. Yo lo que quiero señalar es que la centro derecha hoy día... Me tocaba a mí. Sí, perdón, Bueno, ya, tenemos un minuto de cierre y no se lo di tampoco a Alfredo para que cada uno Yo no responda. quiero volver a revivir los debates del pasado y podríamos estar con la tarde entera discutiendo de quién puso los votos para qué proyecto de ley. Pero yo quiero estar de acuerdo con Alfredo en una cosa. Aquí todos tenemos déficits de credibilidad porque todos en el pasado nos mandamos con dolo. Y esos déficits de credibilidad no caen del cielo. Yo creo que en ciertas discusiones, puedo mencionar la tributaria o la de pensiones o la de libre competencia, la derecha fue extremadamente rígida en no permitir que ciertas cosas que habrían sido buenas para el mercado y para la competencia y para la calidad de los servicios, creo que quizás hoy día sería distinto, ojalá que sea distinto, pero en ese entonces, pucha que fue difícil. Pero no nos quedemos pegados en eso. Yo quiero terminar con algo un poquito más tira para arriba, porque la Josefina nos preguntaba, bueno, ¿qué tendría que estar en este consenso más allá de las reglas constitucionales? Y yo les podría dar la lata, no les voy a dar la lata, pero déjenme tirar los titulares. 3 o 4 cosas que me parecen absolutamente brutales, centrales, capitales. Primero, enseñanza para la vida. En Chile tenemos un sistema en que uno termina la universidad y dejó de aprender. La tecnología y el conocimiento hoy día avanza tan rápido que todo lo que uno aprendió hasta los 25 años, a los 40 se volvió obsoleto. Hay que repensar nuestro enfoque educativo enteramente. Y estamos todavía pegados a nuestras cosas medias religiosas, con lucro, sin lucro. Eso es absolutamente secundario frente a reestructurar la discusión de cómo se aprende, qué se aprende y cuándo se aprende, en qué etapa de la vida. La educación modular, los stackable degrees, o sea, la discusión en el mundo es otra. Es otra. Nos pasa pero por el lado. Segundo, mercados laborales. Seguimos también pegados a una discusión entre los que quieren negociación colectiva en el carrito de maní y los que quieren libertad de todo y, oigan, deshágame la regulación laboral. Este es un debate no del siglo XX, del siglo XIX. El debate de hoy es, el mercado laboral de facto se va a volver más flexible porque el señor que maneja el Uber, ¿no es cierto?, no está sujeto a ninguna relación contractual de las tradicionales. ¿Cómo vamos a compatibilizar la existencia de un trabajo mucho más esporádico, mucho más flexible, con las garantías de derechos sociales, seguridad, pensiones, etcétera? Incluso realizado desde otro país. Exactamente, o desde su casa, ¿no es cierto? O desde su casa. Esa discusión, de nuevo, es la discusión en el mundo, en Chile. Tiro 2 más, Josefina, y prometo que me callo. Diversificación exportadora. Mi mayor frustración como ministro de Hacienda fue, pero metí toda la bulla que pude meter acerca de cómo era importante que Chile dejara de producir los mismos 5 bienes que hemos producido, en fin, trajimos el Banco Mundial. El tema no puede ser menos sexy. ¿Por qué no es sexy? Porque no genera fricción. Si al final la política es como el box, ¿no es cierto? Cuando alguien le pega a otro sale en la tele. Es un tema que tiene muy poca tracción porque es muy poco sexy, pero es súper importante. Y aquí hay que sacarse las anteojeras, no hay que ser de que, miren, es que no venga con política industrial, porque eso es socialismo. Los socialistas dicen, no, pero no le vaya a subsidiar a los privados, porque los privados no son de fiar. No, hay de nuevo una discusión totalmente distinta en el mundo, que en Chile nos pasó de largo, o nosotros pasamos de largo. Y la última, esto se lo he escuchado, el que lo dice mucho mejor que yo, es Landerreche. Busquen en YouTube la charla de Landerreche al respecto. Chile tiene el potencial de ser un líder en la producción de energía verde y barata. Y esa cuestión es gigantesca, son como 5 cobres.
Pero para que eso ocurra, de nuevo hay que sacarse las anteojeras ideológicas. No tengo ningún problema en que haya una empresa nacional del litio, pero seamos razonables. La empresa nacional del litio no tiene la tecnología y el know-how, ni los contactos, ni los mercados, ni nada que permite que Chile sea efectivamente un exportador de baterías Tesla, ¿no es cierto? Chile puede producir hidrógeno verde, súper verde, a costo súper bajo, y estamos muy cerca de que esté la tecnología para que vendamos eso en un balón a cualquier parte del mundo. Pero eso va a requerir, de nuevo, que lo privado, lo público, las regiones, Santiago, se arremanguen las manguitas, dejen los clichés y se pongan a trabajar. Todo eso hoy día está fuera de la discusión política. A nadie le calienta nada. Pero si no hablamos de eso, estamos bien jodidos. Gracias, Andrés. Solo como cierre de la actividad, 1 minuto de cada uno probablemente para hacerse cargo de las interpelaciones recíprocas. Alfredo. No, mira, yo creo que en esto no estamos totalmente de acuerdo con Evelyn por la razón que decía Andrea. Yo creo que aquí hay una confusión enorme entre medios y fines. Lo que yo creo es que concordar en el cierre del proceso supone, creo que facilitaría muchísimo las cosas, que nos mandáramos, no sé si no nosotros, sino probablemente la política, el staff, los partidos y eventualmente los propios constituyentes nuevos, si es que ganan el rechazo, es hacer una buena discusión normativa sobre derechos sociales. Si generamos consensos importantes a escala normativa, no a escala de instrumentos, de Objetivos. De objetivos, de concepción de la vida buena, yo creo que esta cuestión se destraba. Sin embargo, y te miro por ahí, creo que va a haber algo que nos va a jugar en contra. El próximo año se cumplen 50 años del golpe. Y yo creo que ahí se va a incorporar tenemos mala suerte en esto, porque no, es que es verdad, porque va a incorporar una dimensión emotiva en la discusión constituyente, y Josefina es historiadora y se da al tiro cuenta. Se va a incorporar una dimensión emotiva que no va a facilitar las cosas. Entre los tres creo que podemos concordar en la idea de mandar una buena discusión normativa sobre lo que importa, que para mí son los derechos sociales, y sacarnos las anteojeras ideológicas, los prejuicios, aquello sobre lo cual creemos, sin evidencia además, muchas veces, y olvidarnos un poco de la discusión de antes, porque creo que el mundo de antes es el mundo de ayer. Ese no es el mundo del futuro. Gracias, Alfredo. Evelyn, 1 minuto. Al contrario, yo creo que es una gran oportunidad. Y la oportunidad es, vamos a seguir hablando eternamente del pasado, o algún día vamos a enfrentar el futuro. Y conversando hoy día con Alfredo, con el cual he estado muchas veces, y con Andrés también, demasiadas en realidad. Broma, le tengo mucho cariño y él lo sabe. Peleábamos, pero solíamos llegar a acuerdo. Sí, casi siempre llegábamos a acuerdo. Hay veces que no, pero eran acotados, yo diría. Y siempre lo más importante es una relación de lealtad hacia el país. Lo vi tanto en Andrés, y yo creo que lo percibió en nosotros también, de tratar de hacer las cosas bien. Y yo creo que eso es lo que tenemos que volver a poner, sin temor a que nos digan de que estamos cocinando, sin temor a que nos digan que nos estamos poniendo de acuerdo entre políticos, sin temor a que... En fin, yo creo que aquí lo que más se va a requerir es coraje político. Coraje porque claramente al menos uno de los extremos, el de la izquierda, va a tratar de que esto no funcione. Y yo creo que el Partido Republicano va a ser menos problema de lo que mucha gente cree. Y yo creo que vamos a llegar a acuerdos en la Constitución, y que eso de verdad va a empezar a abrirnos el camino y va a empezar a cimentar la confianza. Y creo que efectivamente a 50 años del golpe lo que hay que decir es, por fin estamos mirando el futuro. No le tengo ningún miedo a eso. Y no le tengo ningún miedo a ninguna de las discusiones que vienen. Ojalá nomás estemos a las alturas, a la altura de. Porque acá siempre son los más fanáticos los que traen
Yo siempre digo, cuando se abrieron finalmente las conversaciones de paz, ¿no es cierto?, entre Egipto e Israel, asesinaron al primer ministro de Israel. Entonces, la verdad es que esas cosas, y también a los dos, Claro, a los dos. claro. Entonces, no va a ser fácil, esto no va a ser fácil, básicamente por las acusaciones de los extremos. Yo creo que más de uno que del otro. Pero creo que es absolutamente factible y nuevamente, lo he dicho ya varias veces, el punto va a ser si el presidente de la República, cuya figura va a ser importante acá, va a estar a la altura o no. Esa es mi gran duda. Si él estuviese a la altura, yo creo que podemos hacer grandes cosas. Y ha estado a la altura en varias oportunidades y en otras varias oportunidades los saltos mortales han sido, pero dignos de la Olga Comaneci, de la Nadia Comaneci. La Olga Corbu estaba pensando. Digno de la Nadia Comaneci. Yo termino con dos observaciones. La primera es que me preocupan ambos extremos. El mundo está lleno de populistas autoritarios de izquierda. Sí, y Pero la también de gran derecha. novedad de los últimos años ha sido el surgimiento del autoritarismo populista de derecha. Y Chile somos un país bien copión. Lo que pasa en el mundo suele llegar por estas latitudes. Y por lo tanto, el populismo autoritario de derecha no hay que menospreciarlo nunca. Nunca. Y en Chile es bastante más grande y bastante más peligroso, creo yo, de lo que se suele decir. Pero no quiero terminar en una nota negativa. La Evelyn le pegó un par de palos al presidente de la República. Yo no voté por el presidente de la República, tampoco voté por José Antonio Cast, evidentemente no voté en la segunda vuelta. Pero Gabriel Boric hizo una cosa que a mí me gustó mucho. Pronunció un muy buen discurso el día que asumió. Y dijo algo que a mí me conmovió. Dijo, los chilenos tenemos una gran capacidad para ponernos de pie, no son estas las palabras exactas, estoy parafraseando, tras los desastres naturales. Somos un país en el cual hay terremotos, y hay tsunamis, y hay inundaciones, y el país se viene abajo y nos ponemos de pie, nos sacamos el polvo y seguimos adelante. Yo creo que lo que pasó aquí es que hemos vivido un tsunami, un terremoto y una inundación política. Y la pregunta es si somos capaces de ponernos de pie, sacudirnos del polvo y seguir adelante. Y yo siento que la respuesta es probablemente que sí somos capaces. Entre otras cosas porque los costalazos enseñan. Y hay una cosa que a mí me enseñó este costalazo y espero que también se lo enseñe al país, y con esta idea termino, es que la política importa, que la buena política importa más aún, y que el oficio del político es un oficio noble. Eso me parece súper importante. Cuando la política anda mal, el país se va a las pailas. Y cuando los países tienen buenos políticos y buenas políticas, las cosas andan bien. Estuvo muy de moda vilipendiar a la política. Yo creo que es un error brutal y todos deberíamos hacer una cuota de mea culpa al respecto. Un error brutal pegarle a los partidos, y mucha que era fácil, porque los partidos, ¿no es cierto?, daban la hora. Llegó la hora de volver a valorar la buena política. Y eso implica reconstruir los partidos políticos y el diálogo político. Si hacemos eso, creo que nos podemos poner de pie, sacudir el polvo y seguir adelante. Gracias, Andrés. Gracias a Evelyn también y a Alfredo. Ese esfuerzo de rehabilitación de la política es el que también inspira toda esta iniciativa que está detrás de Casa de Todos y que nos tiene hoy día conversando acá con ustedes, empezando a restablecer confianza sin miedo a explicitar también nuestras diferencias, como vimos en esta conversación. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá, por esta valiosa conversación, y al público que asistió hoy día online y presencialmente a escuchar esta actividad. Muchas gracias a todos y buenas tardes.